nos bendiga, hermanos. El Señor me venía diciendo que iba a hacer una sanidad en mí por medio de un estudio bíblico, y sería en el momento de la oración de su sierva amada, y que yo me iba a dar cuenta. En otra oportunidad me dijo que me iba a visitar a través de sus siervos. Es así como en estos días de encierro me sentí mal de mi estómago. Lo tenía inflamado y notaba cosas raras. Pero yo le oraba al Señor, le recordaba sus promesas. También le decía que Él era mi médico y que este no era momento para acudir a la ciencia médica, puesto que soy adulto mayor. El 25 de marzo, el hermano Carlos Alberto nos enseñó sobre la iglesia como mediadora en momentos de dificultad. En el momento de la oración, él oró por sanidades y dolencias de nuestro cuerpo. Y en ese momento sentí un fuerte dolor en mi estómago, un calor y empecé a sudar. Este dolor se calmó al terminar la oración. Al día siguiente, nuestra hermana María Luisa nos enseñó sobre nuestro Señor Jesucristo. Tan pronto inició la oración, sentí nuevamente ese dolor tipo cólico, pero fue más fuerte que el día anterior. Sentí mucho calor, me lavé en sudor, se me oscureció todo que me tocó acostarme porque me sentí desmayar. Las manos se me durmieron y sentí deseos de vomitar. Yo le oraba al Señor que no me dejara perder el sentido, por lo que vivo sola. La hermana terminó de orar y poco a poco volví a la normalidad. Pero a partir de ese día me he sentido bien y se me quitaron todas las molestias que estaba sintiendo. También el Señor me decía que venían tiempos duros de dificultad, de escasez, pero que no me preocupara porque Él todo lo proveería y no me faltaría con nada. Y es así como he visto su mano extendida, me ha sobreabundado, aún en anhelos que he tenido de comer algo en especial, y sin pedirlo a nadie, Él lo ha traído a las puertas de mi casa. Por todo esto y mucho más y muchas más cosas, lo testifico para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Testifico para la gloria y honra de nuestro Señor. Yo tengo un niño de 4 años, el cual se encontraba muy delicado de salud y durante el confinamiento por su situación fue empeorando. No lo llevé al hospital puesto que para mí el llevarlo suponía un riesgo mucho más grande por el tema del coronavirus. Pero estaba preparando mi corazón para presentarme delante de mi Señor. Entré en mi habitación y dispuse mi corazón, pero yo comencé a alabar a mi Señor, a leer la Biblia, a orarle a mi Rey, cantando himnos, cantando coros, y fue tanto mi gozo que el Señor en su infinita misericordia me permitió sentir su presencia. Tuve una visión, vi un varón al lado mío que alababa conmigo. Hermanos, por la misericordia del Señor, tengo el bautismo con el Espíritu Santo, y el Señor ha despertado dones en mí. En ese momento yo salí de mi habitación y le impuse las manos a mi pequeño, y el Señor en su grandeza y en su poder absoluto no nos hizo esperar, pues desde aquel instante mi hijo fue sano. Y todo esto yo lo testifico para darle gloria y honra a mi Padre Celestial. Testifico para darle gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. En una profecía que Dios me dio en el mes de enero en un viaje que hicimos con mi esposa a Colombia, el Señor me decía que tenía que orar por un ser querido muy cercano porque iba a estar con problemas de salud. También en otra profecía, en meses anteriores, Él me decía que yo pasaría por manos de la ciencia. Así se ha cumplido su palabra. El día 20 de marzo, mi esposa comenzó a sentirse mal para ir a trabajar, con fiebre, dolor de huesos, tos y dolor de cabeza. Estuvimos llamando al número de emergencia, pero fue imposible porque estaba saturado. Ella tuvo que ir a trabajar ese fin de semana y el día 24 se sintió tan mal que decidimos que fuera por urgencias, donde la atendieron, le hicieron pruebas y la ingresaron. En esos días yo comencé a sentirme mal también con los mismos síntomas. Al cabo del 28 salieron los resultados de las pruebas que le habían hecho a ella, las cuales había salido positivo para el COVID-19.
Con estos resultados me comunicaron que si yo me sentía mal tenía que irme para que me hicieran las pruebas pertinentes. Acudí y me ingresaron también porque estaba muy mal. A mi esposa la tuvieron que ingresar en cuidados intensivos con un coma inducido debido a la gravedad de la enfermedad. Yo, a pesar de mi gravedad, cada momento le oraba a Dios en detalle por la salud de ella en especial y también por la mía. Yo, a pesar de mi enfermedad, cuando podía, de rodillas le oraba y le decía a mi Padre Celestial que solamente Él nos podría ayudar. Después de 10 días de estar mi esposa en la UCI, los médicos la desentubaron y la despertaron. Y fue cuando nuestro Padre Celestial se manifestó, porque ella reaccionó muy bien a pesar de la gravedad de su estado. También yo estuve muy mal de salud. Un día me atacó tan fuerte esta enfermedad que en el transcurso de 1 hora ya no podía respirar. Los médicos se preocuparon mucho, ya que mi nivel de oxígeno en la sangre era casi nulo. Me han tenido que trasladar a cuidados intensivos. A pesar de la gravedad, yo tenía la fe puesta en Dios y sabía que Él nos iba a sanar. Solamente duré un día y una noche en este lugar, y los médicos se quedaron sorprendidos de lo rápido que me había recuperado el oxígeno en la sangre. Yo, a pesar que estaba muy mal, pero como estaba consciente, le oraba a Dios todo el tiempo. Y Él oyó mis oraciones, ya que fue pronto que me pasaron a la planta. Después que mi esposa salió de la UCI, la pasaron a la planta donde yo me encontraba. Fue un día de mucha felicidad, ya que nuestro Dios la había sacado a ella de ese estado. Después que de esto comencé yo a mejorar también favorablemente, todo gracias al Señor. Quiero resaltar la grandeza de nuestro Dios, ya que nuestra hija que vive con nosotros no ha tenido ningún problema de salud, a pesar que ella ha estado todo el tiempo expuesta, atendiéndonos. Hoy en día, gracias a Dios, nos encontramos en nuestra vivienda, haciendo el aislamiento como lo ordenan los facultativos. Y estamos mucho mejor de salud, gracias a Dios. Agradecemos de todo corazón primeramente a nuestro Dios porque ha oído el clamor de sus hijos. Todo esto lo testifico para dar la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial. Les comparto, hermanos, una experiencia que en estos momentos está viviendo una persona externa que vive enseguida del templo, ya que decían los vecinos que desde que llegó allí la iglesia pasaron los atracos que allí se presentaban con frecuencia. En estos días de cuarentena, con el permiso que tengo para movilizarme, cada vez que se activa la alarma del templo, fue de gran sorpresa para mí encontrar a aquella persona allí, en la parte exterior del templo, estando muy pendiente del porqué de la activación, y me dice: vecino, todo está bien, tan solo fue un gato que estaba en el tejado. Y comienza a decirme: vecino, ¿cuándo vuelven a abrir la iglesia? Es que me hace mucha falta. Los extraño a todos ustedes, porque desde que cerraron la iglesia he estado muy enfermo. Me dijo: hay un espíritu malo que me está atacando, que me habla y me dice que tiene que acabar conmigo. Pero yo sé que no es así, porque he escuchado en las enseñanzas que hay que confiar en Dios y buscarlo orando mucho. Ojalá sea pronto que vuelvan, vecinos. Quiero concretar, hermanos, que aquella persona nunca ha adentrado al templo. Le dije: ore mucho, dígale al Señor con sus palabras que lo liberte de ese espíritu, que para Él no hay nada imposible. Hermanos, y esta experiencia hermosa y maravillosa la testifico para engrandecer y enaltecer el nombre de ese Dios grande, ese Dios poderoso, como lo es nuestro Dios.
Hermanos, buenas tardes. Yo testifico para el honor y la gloria de nuestro Padre Celestial, que ya llevábamos aproximadamente 8 días sin poder salir de nuestras casas. Y uno de mis hijos manifiesta que se encontraba mal, se encontraba débil. A la mañana siguiente, cuando mi hijo se despierta, va a buscarme y yo al mirarlo sabía que algo no iba bien. Yo me pongo en contacto con un teléfono que han habilitado para las dudas sobre el COVID-19. Yo les manifiesto que mi hijo se encontraba mal ya desde el día anterior, que en ese momento tenía fiebre, sus ojos estaban muy rojos, estaba muy débil, le costaba respirar y no era capaz de comer. Ellos también se preocupan un poco más al saber que mi hijo era alérgico, es alérgico, y que en momentos tiene que medicarse para la alergia y que esto en algunos momentos le ha ocasionado problemas respiratorios. Ellos nos dan unas indicaciones y nos dicen que si él se sentía un poco peor, que había que trasladarlo inmediatamente para evitar complicaciones. Le damos los medicamentos y él accede a una habitación donde tenía que quedar aislado. Cuando va a entrar a la habitación, yo pongo en sus manos la Biblia y una tablet. Desde la parte exterior de la habitación yo le hablo y yo le aconsejo y yo le digo: hijo, yo te recomiendo que el primer lugar se lo des a Dios, y más en estas circunstancias. Porque, hermanos, yo como madre, yo no quería que mi hijo tuviera que salir de la vivienda, dado de que cuando alguien enferma por el COVID-19, nadie puede acompañarlos hasta el hospital, porque ellos me compartían de que él tenía todo el cuadro sintomático del COVID-19. Así es como yo le aconsejo de que le dé ese primer lugar al Señor, que en medio de ese estudio bíblico, que él le orara, que le clamara al Señor, que fuera él el que lo sanara, el que lo libertara. Hermanos, no habían pasado 10 minutos, yo accedo a la habitación de mi hijo con guantes y mascarilla, y para mí fue algo de mucha felicidad ver cómo él le había dado ese primer lugar a Dios, dado que tenía la Biblia abierta. Él estaba tumbado en la cama porque por la debilidad no se podía sentar bien y se estaba viendo un estudio bíblico. Hermano, Dios en su misericordia no se hizo esperar, dado que mi hijo al tener 15 años pues hubiese preferido las redes sociales o estar en los videojuegos. Y al mi hijo darle ese primer lugar a Dios, Dios lo premió. Al finalizar de ese mismo día, ya nuestro hijo poco a poco nos iba manifestando encontrarse mucho mejor. Ya a la mañana siguiente, mi hijo ya se le habían desaparecido todos esos síntomas del día anterior. Para la gloria y honra de Dios, hermanos, el Señor se manifestó en él, también como se ha manifestado todos estos días en medio de este hogar, porque nosotros creíamos a lo mejor recibir unos dineros en 20 días, un mes, y para nuestra sorpresa no habían pasado 2 días y esos dineros ya estaban en nuestra cuenta bancaria para nuestra tranquilidad. Hermanos, yo todo lo testifico para el honor, la gloria y la alabanza de nuestro Padre Celestial.